se sabe, los traficantes de esclavos y los esclavistas o consumidores clasificaban a los afronegros esclavos a la luz de varios criterios: su origen etnocultural, su puerto de origen y su disposición o indisposición para someterse a la esclavitud. Un criterio y otro se vinculaban, siendo siempre el más importante la disposición o indisposición a someterse al trabajo obligatorio o esclavo. Vamos a ver unos modelos de esos procesos para comprenderlos mejor y de una manera más crítica. La asociación de la etnocultura con la disposición laboral era relevante para los esclavistas o consumidores de esclavos. Los sapés o capuesi que procedían de Sierra Leona eran considerados huidores, ladrones y traidores, es decir, rebeldes e insumisos. Los manicongos o bacongos, que provenían de las márgenes del río Congo, eran también insumisos y retuvieron en el folclore negro insular puertorriqueño la imagen de una personalidad nerviosa y molestosa presente en la magia popular. Los parecidos de la imagen del negro Congo con un icono arahuaco insular llamado Deminán Caracaracol son enormes. Ambos personajes son representados por un hombre jorobado de carácter revoltoso y agresivo. Es posible que se trate de un fenómeno de sincretismo cultural o religioso que ha sido poco investigado en términos generales. Los Helofes o Wolof, concepto que en lengua de los Fula o Fulani, sus enemigos, significaba genéricamente negro, eran rebeldes y se les identificaba como un pueblo guerrero que no aceptaba la esclavitud. En los documentos de Indias se les trató como inobedientes, revolvedores e incorregibles, y fueron tachados como guerreros con vana presunción de caballeros. Históricamente se sabe que el levantamiento de esclavos en el año 1527 en San Juan Bautista fue adjudicado a trabajadores helofes o wolof que no toleraban el expolio de los cristianos y los blancos. Los Angola o Ngolo procedían del Congo, hoy República de Zaire, y su nominación fue impuesta por los traficantes portugueses. Ngolo era el título de nobleza de los jefes regionales de los angoleños, por lo que eran gente orgullosa y resistían el control del blanco. Los mandingas, nombre que para los españoles significaba genéricamente negro, acabaron por sugerir la fuerza del mulataje. La frase popular "el que no tiene dinga tiene mandinga" así lo certifica. Mandinga fue sinónimo de diablo o brujo en México, Venezuela y Brasil, elemento que llama la atención sobre su agresividad. Tenían fama de rebeldes, aprueban mal el trabajo y son de muy poco trabajo eran frases comunes para referirse a ellos. Los Fula o Fulani de Senegal y Gambia poseían rasgos caucásicos, probablemente producto del mestizaje con berberiscos de origen árabe. Poseían una cultura semi-islamizada y eran los grandes enemigos de los helofes o wolof. Su nombre sirvió para crear conceptos despreciativos como Fula, Fulani o Fulano, que sugiere a un negro que es una persona distinta y distante de nosotros. Entre los afronegros clasificados por su puerto de origen se encuentran por lo menos dos grupos: los terranovos o novos, nombre impuesto por los portugueses en el Porto Novo, al cual eran traídos de la zona de Dahomey y de Cabo Verde, y los Cabo del Monte, también nominados por el puerto de origen de ese nombre. Los Cabo del Monte eran más baratos que los terranovos de Dahomey y Cabo Verde. En los documentos no aparecen comentarios sobre su actitud ante el trabajo. Los afronegros clasificados como buenos o sumisos para el trabajo de manera precisa siempre fueron los menos. Los Brahma o Bram de la factoría o centro de tráfico portuguesa de Cabo Verde eran considerados fieles y buenos trabajadores y eran bien recomendados por los esclavistas. Por ellos tenían mucha demanda entre los compradores. Los Biafara o Biafra, que venían
de la zona entre Guinea Ecuatorial y Sierra Leona también fueron recomendados como buenos para el trabajo y sumisos para seguir órdenes. Fueron numerosos en Puerto Rico y en la costa del Caribe de México y Colombia, donde preferían este tipo de pieza a otra que pudiera representar un peligro para la estabilidad laboral. Como ya se ha sugerido, los esclavos africanos dominantes entre 1700 y 1850, coincidiendo con la primera modernización del territorio, fueron bozales de lenguas bantúes. Los Kanga o Ganga, originarios del sur de la Sierra Leona, dejaron una profunda huella en la imagen del afro-puertorriqueño. Durante el siglo XIX se usaba el nombre Kanga como apellido o nominativo en los registros de bautismos, matrimonios y defunciones de las iglesias parroquiales católicas. Kanga es una voz popular que implica un insulto o un defecto. Hablar en Kanga es hablar de modo ininteligible o tartamudeando. La tradición cultural Kanga está presente en el folclore insular negro más conocido, los rosarios y cuentos mendeces, y el baquiné o velorio de angelitos son de origen Kanga. Aquellas eran tradiciones rituales Kanga que integraron procedimientos de la Iglesia Católica para legitimarse. Por su parte, los yorubas o lucumíes, originarios del reino yoruba de Dahomey, Nigeria y Benín, entre otras regiones de la moderna África, eran africanos orgullosos de su pasado cultural y excelentes magos y brujos, expertos en medicina natural, entre otras cosas. Dejaron una influencia visible y permanente en la religión popular del Gran Caribe, la religión de los orishas o la santería, el palo mayombe en Cuba, el candomblé en Brasil y el vudú en Haití son parte de la herencia yoruba que todavía hoy subsiste con fuerza en nuestros pueblos.